Muy buenos días. Quiero pronunciarme sobre una propuesta de ley de reconciliación nacional que está elaborando la Comisión Ad Hoc. Aquí debemos recordar que en el año 2016, el 13 de julio, la Sala de lo Constitucional, que es la que revisa la constitucionalidad de nuestro país, que también se garantiza la seguridad jurídica, emitió una sentencia de inconstitucionalidad en el expediente 44/2013 y el 145/2013 del 13 de julio del 2016 en los considerandos 4, 8 y párrafos 2 de la página 35 de esa sentencia, emitió la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que en el año de 1992 fue proclamada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. Eso quiere decir que sacó del ordenamiento jurídico esa ley. Y si está derogada, también dio unas recomendaciones a las diferentes instituciones del país. Y una de ellas, de esas recomendaciones, fue para la Asamblea Legislativa, que debía crear una ley de reconciliación nacional en nuestro país. A contrario de lo que la sentencia dice, es preocupante, y como mi labor como procuradora para la defensa de los derechos humanos, de velar por la garantía y el respeto de los derechos humanos en nuestro país, es preocupante y alarmante la situación porque la propuesta, lejos de cumplir la sentencia, se aleja totalmente de la misma. Y así que realmente esto ocasiona un absoluto desconcierto de la propuesta de ley que sirva como base o insumo para el trabajo de la Comisión Ad Hoc. Y esto en franca desaveniencia con el mandato otorgado en la referida sentencia, ya que hace formulaciones contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos fundamentales contemplados en nuestra Constitución, y omite gravemente otros aspectos. Y sin ánimo de enfrascarme en un análisis pormenorizado de su contenido, ya que el mismo per se requiere de cierto meritorio, pero causa a mi persona una especial preocupación, y el afán expresado desde los considerandos y en el contenido de la propuesta se desenmarca de la obligatoriedad aparejada a los tratados internacionales y principios de irretroactividad de las leyes en materia penal, seguridad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso, entre otros, aduciendo la prevalencia de la norma constitucional sobre ello. Lo anterior pareciera soslayar que ha sido precisamente el máximo intérprete de la norma constitucional quien ha afirmado que para este caso específico, por un lado, la absoluta coherencia de la normativa internacional y de dichos principios con los derechos fundamentales previsto en la norma normarum. Y por otro lado, la absoluta incompatibilidad con la norma constitucional de la figura de amnistía de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario ocurridos durante el conflicto armado. Es por esa razón que he hecho un breve análisis y un pronunciamiento que voy a publicar ahora mismo después de esta intervención, sobre un breve análisis, y quiero poner como un ejemplo muy concreto. Particularmente, bueno, de hecho cada artículo refleja y da cuenta de inexcusables desaciertos, algunos de los cuales he señalado en mi pronunciamiento y que quiero poner al menos uno como ejemplo. Y básicamente se trata incluso, podría ser el artículo 15, que establece, en la propuesta, establece la reparación integral que será responsabilidad del Estado. En esta normativa se desconoce totalmente lo que dice el artículo 245 de nuestra Constitución, que establece la responsabilidad del servidor público es personal y solo de forma subsidiaria para el Estado. Y una situación más grave que contiene esta propuesta es que restringe el concepto de víctima y solo
la directamente ofendida y su pariente dentro del primer grado de consanguinidad y afinidad, y cuando la vida o la integridad personal sea el bien jurídico lesionado. Se desconoce totalmente a las víctimas directas e indirectas de otros bienes jurídicos cuando durante el conflicto armado sufrieron víctimas de todo tipo y de ambas partes en el conflicto. De esa manera, bueno, yo he hecho unas recomendaciones muy concretas y aquí dirigidas directamente al presidente y a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, he hecho unas recomendaciones. Básicamente son tres. La primera es que tanto el presidente de la Asamblea como la Junta Directiva, que es el órgano colegiado que dirige la Asamblea Legislativa, en primer lugar, que garanticen el cumplimiento del mandato constitucional que les vincula y el estricto apego a lo dispuesto en la sentencia de la Sala de lo Constitucional pronunciada contra la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1992, promoviendo la aprobación de legislación en favor de las víctimas para que accedan a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las atrocidades cometidas por ambas partes en el conflicto armado. A tales efectos, deberán rechazar la consideración de cualquier propuesta, como acá referida, conculque los derechos fundamentales de las víctimas. En segundo lugar, que favorezcan un proceso que asegure la discusión pública, abierta, objetiva y participativa de los extremos normativos pertinentes. Dicho proceso debe poner al centro a las víctimas de ambas partes en el conflicto y su voz, sus intereses, sus necesidades y derechos humanos y fundamentales deben constituir verdaderos principios rectores. En tercer lugar, superen el evidente conflicto de intereses patente en la mayor parte de las personas designadas e integrantes de la comisión ad hoc, debiendo asegurar la legitimidad e idoneidad de quienes deberán liderar el cumplimiento de lo mandatado por la Sala de lo Constitucional. El pronunciamiento va a estar colgado en la página web de nuestra institución y que vamos a divulgar en redes sociales también para que sea del conocimiento público de toda la ciudadanía y sobre todo de las víctimas. También quiero reafirmar mi compromiso hacia las víctimas del conflicto armado, las víctimas y sus familiares, son víctimas de ambos bandos. Quiero reafirmar mi compromiso y en base a mi mandato constitucional de dar asistencia a las presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos. Y aquí en nuestro país debe imperar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y que cada institución, como existen las normas de pesos y contrapesos, debemos cumplir también para ir consolidando la democracia en nuestro país. Muchas gracias.